Hola, buenas tardes. El día de hoy hablaré sobre el análisis epidemiológico de coccidioidomicosis. Para comenzar, la coccidioidomicosis o fiebre del valle es una infección causada por la inhalación de esporas de coccidioides presentes en suelos de zonas áridas. En los últimos años ha aumentado su incidencia y expansión geográfica, convirtiéndose en un problema emergente de salud pública. Su impacto en poblaciones vulnerables y trabajadores expuestos resalta la importancia de la vigilancia, prevención y diagnóstico oportuno. Para la elaboración de este trabajo realicé una revisión de diversos artículos sobre coccidioidomicosis, entre los que se encuentran revisión narrativa, revisión sistemática, estudio transversal y estudio ecológico. Al analizar la evidencia se observó que varios estudios coinciden en la identificación de factores de riesgo similares. En primer lugar, se destaca la exposición a polvo contaminado en zonas endémicas. En segundo lugar, los factores ocupacionales son muy importantes. Las personas que trabajan al aire libre, como en la construcción, agricultura o minería, tienen mayor riesgo. Asimismo, se identifican factores individuales que aumentan la susceptibilidad, como la inmunosupresión, el embarazo, la edad avanzada y la presencia de enfermedades crónicas. En cuanto a las medidas de prevención y control, los estudios coinciden en que la estrategia principal es reducir la exposición al hongo. Primero es importante evitar la inhalación de polvo en zonas endémicas, por lo que se recomienda humedecer el suelo antes de realizar actividades que lo alteren. En el ámbito laboral es fundamental el uso de protección respiratoria adecuada. Además, la educación y capacitación de los trabajadores y la población en riesgo son clave, ya que permiten reconocer los factores de riesgo y adoptar medidas preventivas. En personas vulnerables como los inmunocomprometidos puede considerarse la profilaxis antifúngica. Finalmente, desde la salud pública, es esencial fortalecer la vigilancia epidemiológica y mejorar los sistemas de notificación para identificar oportunamente los casos y prevenir brotes. De acuerdo con la normatividad mexicana y las guías de práctica clínica, estos factores se agrupan en tres categorías principales. En primer lugar se encuentra la exposición ambiental y ocupacional, considerado el factor determinante. Esto se debe a que el hongo Coccidioides imitis y Coccidioides posadaci habitan en suelos áridos, característicos del norte de México. Por lo tanto, las personas que residen o viajan a estas zonas tienen mayor riesgo de infección. Asimismo, ciertas ocupaciones como trabajadores agrícolas, de la construcción, arqueólogos están particularmente expuestos debido a la constante remoción de tierra y generación de polvo. En segundo lugar se encuentran los factores del huésped, los cuales determinan la probabilidad de que la enfermedad progrese a formas graves o diseminadas. Aunque cualquier persona puede infectarse, los individuos con inmunosupresión, pacientes trasplantados o en tratamiento con quimioterapia pueden presentar mayor riesgo. De igual manera, condiciones como la diabetes mellitus descompensada y el uso crónico de corticosteroides aumentan la susceptibilidad. En cuanto a las medidas de prevención y control, es importante señalar que actualmente no existe una vacuna, por lo que las estrategias se enfocan en reducir la inhalación de las esporas. La prevención primaria incluye el control de polvos mediante la pavimentación, el riego de áreas de construcción y la plantación de vegetación. También se recomienda el uso de equipo de protección personal como mascarillas KN95, especialmente trabajadores de alto riesgo. Por otro lado, la vigilancia epidemiológica establecida en la NOM 017 indica que ante la sospecha de micosis profunda se debe realizar un estudio epidemiológico de caso. Aunque no es una enfermedad de notificación, en caso de brotes la notificación debe ser inmediata. El diagnóstico definitivo debe confirmarse mediante pruebas de laboratorio como cultivo, histopatología o serología, con apoyo de laboratorios especializados. En cuanto al control clínico, el tratamiento va a depender de la gravedad del caso. Además, es fundamental el seguimiento clínico y serológico cada 3 a 6 meses, ya que algunos pacientes pueden requerir tratamiento prolongado o incluso de por vida. Finalmente, en cuanto a la epidemiología, realicé un cuadro comparativo donde se comparan dos de las principales zonas endémicas, siendo estados del norte de México como Sonora, Baja California, Coahuila, y por el otro lado estados de California y Arizona de Estados Unidos. En incidencia tenemos en México de 0.8 a 2.6 por 100.000 habitantes, mientras que en Arizona son 144 casos por 100.000 habitantes y California 10.9 casos por 100.000 habitantes en niños y adolescentes. En prevalencia tenemos en México 150 detectados y 2.000 estimados, en Estados Unidos 20.000 reportados y 300.000 estimados. En cuanto a la mortalidad,
En México es de 0,1 a 0,4 por 100.000 habitantes y en Estados Unidos es de 0,81 a 0,94 por cada 1 millón de habitantes. Y la letalidad es de 10 a 15% en pacientes hospitalizados con formas diseminadas o inmunosupresión en México, mientras que en Estados Unidos es de 1% y el 2% de los casos detectados clínicamente. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.